Y es un año electoral, un año en el que puede haber muchas novedades con vista a lo que va a ser las elecciones de 2015. Todo va a depender de lo que suceda en el mes de octubre. Estamos en compañía de los consultores políticos Gustavo González y Marcelo Miró. Muy buenas noches, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, ¿cuál es el panorama que ven ustedes? ¿Qué se palpita en la calle? Es todo, hay como, no sé si es cierto hermetismo, pero no hay muchas definiciones. No, yo lo que veo es que el año pasado fue un año muy fuerte de movilizaciones en la calle de la gente. Creo que en algún momento hablamos eso acá en tu programa, de que para mí, por lo menos, el mensaje de la gente tenía dos destinatarios. Por un lado era el gobierno nacional, pero por otro lado también era la oposición. Digo, si la gente estaba en la calle significaba que no había nadie de la oposición que los conduzca, ¿no? Y también habíamos visto que el gobierno nacional bajaba en índices de adhesión, de popularidad, de imagen, y que ningún candidato opositor subía. Claro. Yo lo que veo es que este año, después de varias movilizaciones, algunas inclusive este año cercanas al cierre de listas, a las elecciones, lo que a mí me parece que lo que la gente le pedía a la oposición, que ellos mismos lo decían en un ANSE, no se ha logrado. Entonces yo creo que en esto particularmente el beneficiario es el gobierno nacional. No se ha unido la oposición, faltan 18 días para el cierre. ¿Puede suceder? Bueno, me parece que se va a plantear un panorama parecido al del 2009, ¿no? Digamos, por lo que estuve escuchando estas últimas horas. Digamos, el peronismo disidente por un lado aparentemente podría llegar a algunos acuerdos. No sé si en las mismas características de la otra vez, porque digamos hay algunos actores nuevos jugando, como en el caso de Massa. Está de Narváez en un acuerdo con De la Sota, con algunos sectores del peronismo como La Baña, y conversando con el macrismo. Y por otro lado lo veo a Massa, que me da la impresión de que si va, o hasta ahora todo indica que iría de candidato, lo haría sin un acuerdo con De Narváez, lo cual haría un poco más complejo el panorama todavía. Ahora, ¿y qué carta puede llegar a jugar Massa? ¿Con quién? Porque hoy por hoy lo que se ve es un... No, yo creo que... mira, yo te completo el panorama. Por otro lado, se vuelve a recrear el acuerdo cívico, digamos, lo que fue el acuerdo cívico y social. Hay conversaciones, el FAP y la UCR. Digamos, ese sería el escenario hoy de tres fuerzas. Si va a Massa, estamos hablando de 4 fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es, como les gusta decir a todos, la madre de todas las batallas. El papel de Massa, a mí me parece que Massa está haciendo un esfuerzo descomunal para que no se lo coma el clima nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Massa, por lo que yo veo que exterioriza él y los que lo acompañan, él intenta ser una alternativa en la Argentina sin hacer antikirchnerismo. Y eso es extremadamente complejo, ¿no? Exacto. Digamos, él... y creo que esa voluntad que ha expresado de no juntarse o de no aliarse con De Narváez es precisamente para no imbuir a su lista de anti-kirchnerismo. Es decir, que él, vamos a ver cómo reacciona el electorado, porque el electorado, ¿qué está premiando en él? Está premiando su eficacia como gestor. Primero con los jubilados, que le tocó la mejor época o la época de gloria, de la reivindicación de los jubilados en la Argentina de la última década. Y yo creo que un poco la rabia del kirchnerismo es esa, ¿no? Digamos, ellos haber invertido tanto capital en una cosa que capitalizó otra persona que no está jugando dentro de nuestro proyecto. Y por otro lado, su preocupación por los temas de la agenda pública. Digamos, él nunca se corrió de la agenda pública y la agenda de las personas. Dicen que el principal problema es la seguridad y él se ha ocupado. Uno si lo ve siempre con ese tema. Puede gustarle o no lo que dice, lo que plantea, las soluciones que encuentra, pero ha sido un alumno perfecto de cualquier consultor político que venga y le diga ¿a qué me tengo que dedicar? Me tengo que dedicar a esto. Y él se ha dedicado a full a eso, no ha perdido tiempo en otra cosa. Y me parece que ese es el premio y ahí está su presencia política, y sin hablar mal de nadie. Porque el otro tema es que Massa muy rara vez tiene un discurso negativo o crítico de alguien. Ahora vamos a ver si eso es posible en una campaña electoral. Bien, ¿y un acercamiento con Scioli? Antes te agrego esto. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el 2013 es la antesala del 2015. Exacto. El antesala del recambio presidencial
ante una presidenta que no se puede, o por lo menos hoy, digo, la Constitución se lo impide, no se puede presentar a una reelección. Entonces lo que se está disputando es el escenario político de la oposición, del oficialismo, y adentro del oficialismo, del Frente para la Victoria, Scioli, Massa, lo que están disputando es quién va a ser el heredero de Cristina, con la anuencia de Cristina o sin la anuencia de Cristina, pero se está disputando. Entonces, la batalla del 2013, porque es una elección legislativa, pero la elección legislativa es clave en ese marco, ¿no? Es la mirada del 2015, cómo cada uno de los actores se termina posicionando de acá a 2 años. Bien, y puede, en caso de que haya un acercamiento con Scioli, Massa-Scioli, ¿el tema va a pasar quién encabeza? Ese va a ser otro problema. Sí, pero eso con estos personajes es ciencia ficción, porque uno, digamos, no solo ese es el tema, yo creo que, digamos, ahí hay varios temas. El primero es que una alianza de esas características implica un rompimiento con el gobierno nacional. Y yo no los veo a ninguno de los dos, mucho menos a Scioli, en condiciones de romper con el gobierno nacional. Ni en ánimo de romper, digamos, ha venido resistiendo todo hasta ahora. Con lo cual, quiero verlo. ¿Y por qué? Y bueno, yo creo que él sigue una de las reglas de la política, que si con algo me fue bien, no lo cambio nunca. Y a él le ha ido bien, siendo un alumno serio de Menem, de Duhalde y de Kirchner. Y siempre, por más criticado que sea, él se diferencia con sus actitudes, pero no se diferencia ni con su discurso, ni con sus posiciones políticas. Y entonces se ha mantenido ahí y hasta ahora ha sido vicepresidente de la Nación, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, discutirle que la estrategia de él ha tenido éxito es un error. En todo caso pueden decir, ahora que eso va a ser siempre exitoso, nadie se lo puede firmar. Yo le agregaría, digo, algo pragmático. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene un serio déficit mensual. Entonces, necesariamente requiere el auxilio de las arcas nacionales para financiarse y para pagar los sueldos. Ya sabemos que el año pasado hubo un problema con el aguinaldo, digo. Entonces, ¿para qué adelantar una batalla? Entonces, me parece que esa es la mirada del gobierno provincial, ¿no? ¿Para ¿Y qué por eso no adelantar una rompe con el batalla? kirchnerismo? Es una Es dependencia del incompatible gobierno quedarse nacional. como gobernador y romper con el kirchnerismo como proyecto político. Digamos, yo creo que si él tomara una decisión de romper con el kirchnerismo, tiene que dejar de ser gobernador, porque automáticamente se le produce un incendio en la casa de él. Digamos, entonces yo considero que él para mí cree que yo si fuera Scioli, ¿qué estaría pensando? ¿Qué pienso que piensa él en este momento? Piensa, esta es una elección difícil para el oficialismo, el oficialismo va a salir complicado, puede ganar o ganar justo y terminar bien el mandato, pero no tiene reemplazo para Cristina y yo soy el mejor reemplazo y la mejor garantía para Cristina. Esa es la apuesta de ellos. Ahora, ¿qué puede pasar? La apuesta del sciolismo. La apuesta del sciolismo. No del gobierno nacional. La apuesta del sciolismo. Ahora, en este proceso juegan muchos, claro, y sí, hay gente que no lo quiere a Scioli adentro del oficialismo, que está tratando de hacer lo imposible para que salga lo más herido posible. Y después está la política y está la vida y están las cosas que a veces te provocan golpes y que no necesariamente las cosas te van a ir bien. Scioli hoy tiene un conflicto educativo que no sabemos cómo va a terminar saliendo. Porque ya vimos cómo lo erosionó Scioli la inundación de La Plata. Le pegó un golpe tremendo en las encuestas de la ciudad de La Plata. A Scioli, que nunca había bajado del 40%, 30 y pico por ciento en La Plata, y hoy está muy bajo. Y eso es producto de la elección, de la inundación y su actuación en la inundación. Vamos a ver cómo sale de los demás conflictos, porque estos conflictos no son gratuitos ni le pasan porque le pasan y, digamos, hay una intencionalidad de que él tenga una situación conflictiva en la provincia. Entonces, digamos, él tiene que tomar decisiones. Hasta ahora sigue con su política budista casi, y le ha dado resultados. Ustedes plantean que Scioli necesita del gobierno nacional por el déficit que tiene la provincia. ¿Esto no habla mal de su gestión en realidad? No, y yo digo esto. Como gobernador, pero no ¿cuáles son puede los solo parámetros que utilizamos para medir la gestión de Scioli? Digamos, ¿cuáles son los parámetros? Digamos, Scioli dice, en nuestra provincia se financia en un 63% con recursos genuinos, mientras que las demás provincias están muy por debajo de eso. Sí. Como si ese es un parámetro, Scioli no está tan mal. Y Scioli recibe mucho menos dinero que el resto de los gobernadores. Yo creo que el fracaso de Scioli es contar todo esto y seguir siendo aliado del gobierno nacional.
digamos, el problema, digamos, es decirlo y exponerlo de esa forma y seguir aliados en el gobierno nacional. Sí. Yo creo que uno de los puntos que ningún presidente ha podido resolver es el tema de la coparticipación. Digo, ¿por qué? Porque necesita el acuerdo de todas las partes, de todas las provincias, sentándose a acordar. Y en ese acuerdo algunas van a perder para que la provincia de Buenos Aires sea beneficiada. Digo, y yo no veo ningún gobernador en instancias electorales o no electorales perdiendo puntos de coparticipación, porque eso es plata, eso es obra pública, eso es plata para... Entonces, bueno, pero no estaría dentro de lo lógico. Sí, lo lógico sería que se sienten y que algunos digan, bueno, en la provincia de Buenos Aires, por índice de habitantes reciben menos coparticipación que por otra, pero la discusión mucho más larga, porque otros podrían decir, bueno, pero también tienen mayores riquezas que otras provincias del norte. Entonces, hoy por hoy ninguno de los presidentes, por más que lo hayan dicho en campaña o no, ningún presidente, digo, por eso Duhalde, cuando es candidato en la provincia de Buenos Aires, acuerda con Menem el fondo del conurbano. Pone como condición, él pone como condición el fondo del conurbano. Está claro que no tiene que ver Scioli con que no se puedan pagar en tiempo y forma o los recursos, o no pueda darle el aumento a los maestros que el gobierno provincial considera que debe tener. Digo, porque hay algo en las cuentas corrientes que es inviable, concretamente, ¿no? Igual, digamos, me parece a mí que, digamos, desde el punto de vista electoral, este tema todavía no es significativo. Si no, Scioli hubiese perdido mucho más consenso en la opinión pública. Digamos, no es significativo. Digamos, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no ven que todavía pase por ahí la cuestión, ¿no? Que pase por una confrontación provincia-nación. Y si ese es el problema, o la oposición no ha podido plantear ese problema como la cuestión a resolver en la provincia de Buenos Aires. No lo ha podido plantear, porque si no se notarían las encuestas y habría una especie de confrontación entre el electorado de la provincia de Buenos Aires y el proyecto nacional. Porque, digamos, la solución está, no es sacarla a las demás provincias, porque si el gobierno nacional concentra el 70% de los recursos, el que tiene que ceder para que recupere la provincia de Buenos Aires no son las demás provincias, sino el Estado Nacional. Claro. Y el Estado Nacional no está dispuesto a cederle a una persona que compite bajo cuerda electoralmente o políticamente con ellos, atributos o recursos que los va a usar en contra de ellos, porque ellos dicen, ¿para qué le vamos a dar más plata a Scioli? Digamos, esa es la traducción. Entonces va y se los da directamente a los intendentes, o los aplica directamente en organizaciones sociales, o los reparte directamente. Digamos, el gobierno nacional hoy tiene un montón de agencias que hacen política de manera directa con los ciudadanos, sin pasar por ninguna instancia gubernamental, ¿no? Ahora, ¿qué creen que está pasando, le pregunto a usted, González, respecto a que la oposición no tiene herramientas suficientes como para decir tenemos esto para ofrecerle a los ciudadanos y que puedan confiar en nosotros? ¿Qué es lo que hace que no se logren conformar? ¿Son intereses? ¿Una necesidad de protagonismo, de poder? ¿Por dónde pasa? No, yo creo que claramente a mí me parece que el gobierno nacional sigue manejando la agenda pública, sigue manejando sobre qué debe discutir todos los políticos y termina discutiendo también la ciudadanía. Yo creo que las elecciones anteriores presidenciales jubilaron a una parte de la dirigencia política. Me parece que claramente Duhalde está jubilado como candidato presidencial, ¿no? Sí, sí. Digo, se jubiló una generación. Yo creo que Carrió también está fuera de esta batalla. A mí me parece que en términos generacionales Wiener también está fuera de la batalla. Me parece que para el 2015 va a tener 70 y pico de años, y por más que sea una persona muy reconocida o con un buen perfil, claramente lo que ha traído el kirchnerismo es un fuerte recambio generacional. Claro. Entonces me parece que desde ese lugar el FAP no puede competir, y yo creo que no tienen candidatos. Creo que, hoy uno tendría que decir, bueno, en realidad la oposición al Frente para la Victoria está dentro del peronismo. Yo creo que la oposición no peronista no ha podido establecer un candidato por derecha o por centro izquierda que dispute claramente el favor de la gente, claramente con posibilidades de ganar, ¿no? Claro. Porque las últimas elecciones fueron 54-17, 54 Cristina, 17 Ernest Wiener, y los otros mucho más lejos. Entonces yo creo que la oposición sigue con esa deuda con la gente, de darle un candidato con posibilidades reales de ganar, con una buena fórmula, con un esquema, con una plataforma, con ideas. En algún momento la idea de algunos opositores era vamos a juntar firmas para decirle no a la reelección. Sí.
Y eso me parece que no es lo que busca la gente. Digo, lo que busca algo más propositivo, más que algo de no la queremos a ella. Miró, para usted. Sí, yo creo que nosotros en general no hemos podido superar la crisis del 2001 del que se vayan todos. Vino cuando la Argentina empezaba a discutir la forma en que formaba a sus dirigentes políticos, cómo estaban organizados sus partidos, cómo se financiaba la política, toda esa crisis que se provocó en el 2001, vino la soja y tapó todo en la Argentina y congeló los debates. El oficialismo está unido porque la presidenta maneja con mano de hierro la chequera y así tiene alineados a todos los intendentes y gobernadores y diputados y todo el mundo. Y el resto sigue reflejando esa crisis que no pudimos superar, en donde hay muchos problemas, pero ustedes van a ver y los ven permanentemente. Uno de los problemas más grandes por los cuales las agrupaciones que piensan igual no se reúnen es por vanidad. Es decir, las vanidades superan los proyectos políticos. Entonces, el acuerdo cívico es un ejemplo. En el 2009 sacó casi el 30% de los votos y explotó a los 2 meses. Sí. Alguien tiene que pagar esas consecuencias y las están pagando ahora. ¿Y qué fue? ¿Por qué explotó? Por vanidades personales. Carrió, Cobos, Boncín. El peronismo disidente. A los 2 días que habían terminado de ganar la elección, estaba de Narváez por un lado y Macri por el otro. Entonces, ¿qué refleja esto? Refleja una debilidad institucional. Y cuando hablo de instituciones, hablo de las más importantes de la democracia, los partidos políticos. No hay partidos, no hay organizaciones políticas que puedan juntar y establecer reglas de juego para las personas que tienen el pensamiento más o menos común. Entonces, muchas veces es más fácil hacer política por afuera de la estructura para decir todo lo que pienso que por adentro y sacrificar el espacio que uno tiene que luchar adentro. Entonces, evidentemente, esas cosas atentan contra la política nacional. Es lo que nos está pasando, digamos, partidos extremadamente débiles y un gobierno extremadamente fuerte. Muchas gracias. No. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Gracias por su compañía.